Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Volar. Luego de... ya pasaron casi 20 días de que grabé el último episodio. Venía en un ritmo de grabar 2-3 episodios por semana, en el cual se me estaban acumulando y me estaba quedando con más episodios que días, básicamente, al subir uno por semana. Y ahora hacía 20 días que no me sentaba a grabar. No por este tema. Sí estaba tranquilo de tener varios episodios, entonces no me preocupaba. Pero la verdad que no venía teniendo la energía, el tiempo y el espacio disponibles y la información necesaria para compartir a través del podcast. Y bueno, como suele pasar, como me viene pasando cada vez que grabo un episodio, ayer fue un día muy, ¿cómo podríamos llamarle? Muy grato. Sí, fue un día muy lindo en el cual mi campo se expandió muchísimo y llegó un montón de información y un montón de energía nueva que me nutrió y que me dio mucha energía también vital. Y ya les digo, se me amplió el espectro y a la noche empezaron a llover ideas y cosas nuevas. Así que acá estamos en la grabación de un nuevo episodio. Que, fíjense lo que son las cosas. Bueno, yo hace rato que les vengo diciendo que tengo ganas de hablar sobre el tema mapuche. Y que estaba buscando como el momento para hacerlo y que no lo quería abordar solo por el tema también de compartir con alguien que tenga un conocimiento más específico del tema y demás. Y lo venía postergando y la idea de hoy era hacer un episodio sobre la coherencia interna, que también es algo que quiero abordar, ese tema. Y bueno, ya estaba mentalizado en eso, en hablar sobre la coherencia interna. Me fui a hacer unas compras. Me compré una facturita para el desayunar con el mate. Hoy me levanté antojado. Así que, bueno, me fui. Son un par de cuadras que tengo que hacer para ir a una panadería artesanal que me encanta de acá del barrio. En realidad es de otro barrio. Así que son como 10-12 cuadras. Caminando entre subida y bajada. Acá en Bariloche es así, mucha subida y mucha bajada. Y más por este sector que vivo yo. Y bueno, cuando volvía, también anoche, en toda esta información que me llegó, se me había venido la idea de hacer un reel pequeño de 2 minutos, de esos que te promociona el Instagram para que lo vea la gente que no te sigue, sobre el tema mapuche. Una pequeña información cortita para también como gancho para que la gente se interese en el tema y luego hablar más en profundidad. Esa era la idea que me había venido también anoche. Pero ahora cuando volvía de la panadería, digo, bueno, voy a hacer el reel. Y la verdad que tengo tanto para compartir sobre el tema. Y hablando sobre coherencia interna, sentía mucho este deseo, esta satisfacción y estas ganas de hablar sobre tema mapuche. Que no es solo un tema, es una comunidad. Y no es una comunidad antigua que desapareció, sino que es una comunidad que vive entre nosotros hoy en día. Algunos con mayor conocimiento ancestral, otros con menor conocimiento ancestral, unos con mucho deseo de conocer y de indagar ese conocimiento y de reconectar con ello, otros totalmente desinteresados, algunos de sangre que se reconocen, otros de sangre que no se reconocen y no les interesa, están lógicamente en su debido derecho de indagar o no y de hacer lo que se les dé la gana, lógicamente. Pero algo que quería resaltar y algo de lo que quiero hablar es de esto, que nos han hecho creer que es una civilización
que se terminó, es una comunidad que se aniquiló y que desapareció, o desaparecieron, mejor dicho, como que ya no existen más, y no es así. La comunidad mapuche existe, está latente y está vigente hoy en día. Lo que sucede también todo detrás de eso es que no conviene que esta comunidad exista. ¿Por qué? Porque a esta comunidad se le vulneraron muchísimos derechos, hasta el derecho a la vida, empezando por ese y después, bueno, el derecho a la vivienda, al terreno, a nada, les robaron todo básicamente. Entonces esta comunidad es una molestia para el sistema y para el Estado argentino, ni hablar, porque no es algo novedoso lo que voy a decir, y tampoco me gusta involucrarme mucho en política, pero sí voy a hacer un revisionismo histórico, por así decirlo, o voy a intentar hacerlo de la mejor manera, y es que el Estado argentino se sienta en las bases de lo que fue el exterminio y el genocidio de un pueblo que ya habitaba en estas tierras. Políticamente podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, podés ¿cómo es que se dice? Podés bueno, básicamente eso, podés estar de acuerdo en los métodos, las formas de la comunidad mapuche o no, lo que fue antes, porque también hablando sobre estos temas me llegó información de, bueno, sí, pero los mapuches devastaron a los Aoniken, que era otra raza que vivía acá, y después despectivamente les pusieron tehuelche. Esto como que me llegó toda esa información, los mapuches malos, por así decirlo. Y para mí nada justifica haber hecho lo que se hizo. Y haber hecho lo que se hizo es algo que no se dice mucho, que no se cuenta, que en los libros hay poco, y que viene de básicamente de lo que fue la campaña del desierto, y un poco más también. Hay todo un trasfondo también político y de organización. Esto, gente, no fue hace 600 años, esto fue hace 150 años aproximadamente, en el 1880. En el 1880 los mapuches tenían su establecimiento en el territorio entre Neuquén, Río Negro, en la cordillera de los Andes, entre el río Limay, el río Nahuel Huapi. Ese era el asentamiento histórico de los mapuches durante miles de años. Hasta el 1880, o sea que no pasaron 200 años todavía, 150 años, es algo muy reciente. Porque los mapuches fue una civilización que no fue colonizada por los españoles, resistió a la colonización española. Una, por las condiciones físicas, geográficas y climáticas y de conocimiento territorial y de la inteligencia y de la valentía que tenían, porque también aprendieron el idioma, se prepararon y demás. Entonces, gracias a eso suplieron lo que fue la colonización española, pero después, con el tiempo, se empezó a venir lo que fue el Estado argentino, que empezaba a ganar terreno de a poco y cada vez se venía más al sur. Como yo les digo, los caciques, yo leí un libro sobre Sayhueque, el libro se llama Sayhueque, el último cacique, y ahí es un poquito de esto, ¿no? De lo que venimos hablando. Cuando te dicen el último cacique, es como que están diciendo, bueno, terminó la raza, terminó el caciqueado y terminó lo que fue una comunidad. Y si bien este libro da mucha información y como que
te da la otra mirada de lo que fue la colonización, por así decirlo, del Estado argentino al mapuche. No deja de, en su título no deja de dar como esa información de exterminio, que yo creo que no es así. A lo que iba con todo esto es que bueno, la comunidad mapuche, los caciques, en este caso, bueno, Sayhueque, que es el que nombra en último cacique acá en el libro, que lo llamaban el gobernador de las manzanas, porque el territorio de acá estaba lleno de manzanos y le decían como el país de las manzanas, y como que él era el gobernador. Sayhueque era el cacique de los caciques, era el lonco de los loncos, era el más respetado de todos. Y él aprendió a hablar y a escribir también en español, se comunicaba por cartas, a través de cartas con las autoridades del Estado argentino, recibía gente, porque él lógicamente sabía lo que se venía, que era algo que no iban a poder frenar 20.000 combatientes de la comunidad mapuche, porque es algo mundial que venía arrasando a gran escala, y ellos eran como el último bastioncito que quedaba ahí, todavía sin gobernar, por así decirlo, y sin conquistar. Pero bueno, el pueblo mapuche siempre se caracterizó por una gran inteligencia, y en esta inteligencia este cacique aprendió el idioma, aprendió la escritura y aprendió también los métodos de los políticos del sistema. Entonces recibía, intercambiaba regalos, cartas, charlas y demás, porque lógicamente sabía que si iba a una guerra iba al exterminio de su pueblo, iba a mandar a la muerte a todo su pueblo, y era algo que no quería. Todo esto, si bien lo da a entender el libro, es una conclusión que saco yo mismo de lo que fui leyendo. Bueno, todo esto no la quiero hacer muy larga con todo lo que fue combate y demás, porque tampoco soy historiador y no lo tengo tan claro, solamente leí el libro y hice alguna que otra investigación ahí en las redes, y hablando con gente y demás de acá, del pueblo. Pero algo que sucedió es que se tenía un acuerdo entre el Estado argentino y la comunidad mapuche para, por así decirlo, entre comillas, entregarse en buenos términos. Y la noche previa a ese acto político en Neuquén, en las ¿cómo es que se dice? Bueno, ahí a las orillas del río Limay, sucedió que hubo una gran traición a través de un comandante que fue Uriburu. Durante el día siguiente se iba a pasar este acto político, esta entrega, y él decide la noche previa atacar mientras dormía a todo el pueblo, arrasarlo, conquistarlo, matarlos, perseguirlos y esclavizarlos. Y a partir de ahí se generó el combate, básicamente. Combate que lógicamente la mayoría de los mapuches no querían, porque sabían que tenían las de perder, pero que este accionar los llevó a decidir que no les quedaba otra que combatir, básicamente. Y empiezan a resistir como pueden. Algunos escapan, otros mueren y a otros se los llevan arrestados y como esclavos también. No les importó, se llevaban mujeres, niños, hombres, adultos, mayores, grandes, chicos. No había humanidad al respecto en ese sentido. Y bueno, los que pudieron fueron escapando, iban combatiendo, hasta que en un momento ya no pudieron resistir más, cada vez eran menos.
y terminó sucediendo la entrega de lo que fue Sayhueque al final, el último en entregarse. Y en esa entrega él empieza a entablar unos diálogos políticos con el Estado para negociar también que liberen a su pueblo, a los que no habían matado, lógicamente. Mucho se habla de los desaparecidos, con justa razón, que fueron 30.000. Nunca se sabe bien el número, pero alrededor de 30.000 seguramente. Pero poco se habla de los muertos, los desaparecidos, los esclavizados y demás que sufrió esta comunidad. Que ya te digo, podés estar de acuerdo con su forma, sus métodos o no, pero nada justifica el accionar violento, cruel, a traición, salvaje y totalmente inhumano que se les ocasionó. Y bueno, sucede que Sayhueque se entrega y empieza a entablar estos diálogos de negociación con el Estado argentino para que liberen a su gente y para que al menos les den algún territorio para poder vivir. Porque ¿qué hizo el Estado argentino? Vino, conquistó las tierras, se las apropió, se las robó, la vendió a extranjeros, mayoritariamente. Básicamente el que tenía algún billete se la vendió. Y a muchos de los que apresaron de la comunidad, ya les digo, muchos los mataban, los torturaban, los encarcelaban, a otros los esclavizaban, los entregaban como mercancía, los entregaban a familias adineradas para que sean sus empleados, separando, ni siquiera teniendo la humanidad de mandar a sus madres con sus hijos pequeños, sino que los arrancaban de los brazos y los separaban, prohibiéndoles hablar el idioma, el mapuzungún. Y bueno, en el libro cuentan historias desgarradoras muy fuertes, que una que recuerdo muy muy fuerte es que los habían tenido durante varios días sin comer y a la intemperie, encadenados, y venían autos que se llevaban a los niños, a los bebés que tenían en brazos a sus madres, y una de estas madres en una de esas ocasiones lo que hace es muy fuerte lo que voy a decir, pero creo que también hace un poco a que tomemos dimensión de todo lo que fue este sufrimiento. Agarra al bebé de sus pies y... Perdón, pero todo esto lo cuenta en el libro. Después voy a pasar bien el dato del libro. Sayhueque, el último cacique de Curruwinca Roux, publicado por Plus Ultra. Eso lo dice acá. Esta señora toma al bebé de sus pies, le da la cabeza contra la pared y se lo entrega a los oficiales diciéndole a ver qué hacen con este ahora. Una cosa así. Ya pasados de locura, de dolor, de sufrimiento, que les arranquen a su bebé de los brazos y que se lo lleven a no sabían dónde. Señoras y gente que se dedicaron toda su vida a tejer, a cosechar, a sembrar, a cocinar para su pueblo, para su gente. Los mapuches eran una comunidad que vivía mucho en comunidad, que hasta tal punto se perdía cierta conciencia de quién era madre y padre, se criaban todos los niños prácticamente juntos.
le decían mamá y papá a muchos. De hecho, bueno, eran poligámicos también, sobre todo los caciques. Este cacique Saigüe, que tenía 5 mujeres. A partir de ahí no había tal separación y tal crianza como la entendemos hoy en día, sino que todos se criaban entre todos, todos se apoyaban entre todos y eran una comunidad que subsistía de esa manera. Lógicamente después su cosmovisión y todo, que es súper interesante, pero en esa no voy a ahondar mucho. Una porque todavía no sé al 100 y otra porque no es el tema que quería tocar hoy. Lo que más quería informar y compartir hoy es esto, que es una comunidad que no desapareció, que sigue viva, que mucha gente en sus memorias, algunos memorias mentales y de su niñez, los más ancianos, otros en sus memorias biológicas, la mayoría, conservan y mantienen todo este dolor y este sufrimiento, que también entiendo yo, es una mirada muy mía, que es algo que los limita a acceder y a reconocer y a indagar en el tema. A mí no me gusta tampoco ir mucho al pasado, pero creo que también tener esta memoria nos lleva a entender y a interpretar la realidad de hoy en día con otra perspectiva también. Y algo que yo resalto de los pueblos originarios, y que es lo que a mí me acerca a ellos, más allá de que siempre hay algo interno que a mí se me mueve y se me despierta. Por ejemplo, yo llegué a Bariloche y fue como me empezó a llover mucha información mapuche, pero no que física, sino que en el cuerpo empecé a sentir ese llamado. Por eso que estoy grabando este episodio hoy. Ni hablar de unas sincronías que viví previa a venir para acá. No me acuerdo si en el episodio de mi recorrido lo conté, pero para Navidad que vine a pasar acá en Neuquén, sin saber que yo me iba a venir a establecer acá en Bariloche en este tiempo, porque fue una casualidad que me trajo. Bueno, ahí tuve mi primer contacto con un tipo que vivía en la calle, que le decían el Indio Quimei, que fue luchador de MMA. Me lo encontré a orillas del río Limay una mañana que salí a caminar solo, y él me enseñó las primeras palabras en mapudungún o mapuzungún, como le quieran decir, que es la lengua mapuche. Y él me dijo que previo a que yo apareciera le había pedido al dios mapuche, que es Ngenuchen, que le mande a alguien para hablar. Y al ratito aparecí yo y estuvimos hablando y nos emocionamos los dos. Me dijo que conocía a Azul. A Azul lo cruza todo un arroyo que es el Calbulebu, que es una palabra en mapudungún que significa río o arroyo azul, o más bien el azul que representan ellos es el azul de las constelaciones, del cielo. No tanto como color, sino como energía. De hecho, el azul para el pueblo mapuche es muy trascendental, muy importante. En sus ceremonias siempre hay 2 niños, mujer y varón, a los cuales le llaman los niños azules, que son los encargados de que la energía de la conciencia se manifieste en la ceremonia a través de ellos, y le llaman los niños azules. Creo que es Pichi Leufu me parece que es. Pichi o Calbu Pichi o algo así. Bueno, pero significan los niños azules y son niños sagrados. El azul es como azul sagrado, no solo azul de color. Y está asociado también a eso, al cielo, a las constelaciones. Tiene una connotación muy importante. Entonces ya en mis registros biológicos, en mis memorias internas, también había mucho de
de eso porque, bueno, también algo que aprendí en las cosmovisiones, esto más que nada lo aprendí de la cosmovisión inca de los Quero, es que a uno lo rige la tierra y el agua de donde nace. Es como que cósmicamente ese territorio te elige para que nazcas ahí. Y bueno, hoy también entiendo un poquito esa magia de haber nacido en el Calbuleú o Calfuleufu, en el Arroyo Azul, que ya me estaba conectando con toda esta información. Lo conozco al indio Quimei. Me habla sobre esto, me habla sobre el río Limay. Me dice que hay una leyenda que el río Limay, cuando tomas de sus aguas, te atrapa y te reconoce, por así decirlo. Y estando en Mar del Plata, conocí a Yelén, que es la dueña del Lecuyén, que era el camping donde habité el último tiempo de la temporada de verano. Cuyén es luna en Mapuzungún y Ayelén es alegría en Mapuzungún también. Entonces, bueno, ya venían un montón de sincronicidades y de secuencias que me venían trayendo hasta esta energía mapuche. Y yo creo que también un poco era para esto, para compartir, para dar este mensaje, para darlo a conocer, para sacarlo a la luz, para compartirlo. Lógicamente con mucho respeto lo hago para los que se reconocen y para los que tienen la identidad mapuche. Y luego con el objetivo de, bueno, los que les decía hoy al principio que para mí la importancia de los pueblos originarios es su forma de conectarse con el entorno, con la tierra, con el territorio, como un ser vivo más, que es una gran falencia que tenemos hoy en día como seres humanos, no como humanidad, como ser político o lo que sea, sino como seres humanos. Muchas de las enfermedades y los procesos y los trastornos que está viviendo el ser humano hoy en día es por su falta de conexión con la tierra, con el territorio. Y estos conocimientos, estas comunidades, estas cosmologías o cosmogonías nos llevan a conectar con eso, con ese conocimiento, con esa verdad y con esa importancia. Y mi acercamiento viene conscientemente por ese lado e inconscientemente por toda esta rama que ya les conté, de casualidades que me fueron trayendo y de información y de memoria. Y bueno, podría seguir hablando y contándole un poco más de sincronicidades que me sucedieron, como que Saihueque, el último cacique, el libro había 2 libros en la casita en la cual me vine a Bariloche y uno era ese. Y bueno, ahí pasaron un montón de cosas más, lógicamente, desde que estoy acá. Muchas sincronías de ese estilo, pero no viene al caso porque tampoco quiero ser tan autorreferencial. Sí quería dejar en claro y compartir esta información, este proceso que se vivió y que se está viviendo, porque todavía no se terminó de vivir, se está viviendo hoy en día. Hay comunidades vivas, hay LOF que quieren que se les reconozca su identidad y su terreno, que va más allá de la política. Ellos quieren vivir en su tierra porque forma parte de su conexión como seres humanos. Entonces, bueno, yo no quiero entrar en temas políticos y demás, pero sí compartir esta información que es eso. A veces politizamos todo y creemos que todo tiene que ver con el dinero, con las tierras y con vender y comprar las tierras, y no entendemos que es algo más sagrado y más profundo y más noble que todo la miseria que nos quiere vender este sistema, que nos desconecta tanto de nuestra esencia. Ya les digo, podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, podés compartir o no. Yo comparto el contexto por el cual también se ha ido formando esta humanidad. Y bueno, creo que también nos amplía
como les decía hoy al principio, el espectro y nos amplía la conciencia, el poder tener esta información y verla, no ignorarla, entenderla y por qué no también de alguna manera empatizar con esto, que es empatizar con nosotros mismos básicamente. Ya les digo, no por una bandera política ni por una bandera de un lado o del otro, sino la bandera de la humanidad, de lo que vengo compartiendo, que para mí es eso, la nueva humanidad, la conciencia, el despertar, el estar hermanados con todos los seres, con todos los seres vivos y con todos los seres humanos, con la tierra, con los árboles, con las aguas, con el cielo, con los animales, con el sol, con la luna, hermanarnos con todo, porque realmente no hay separación. La separación es una construcción mental que nos enferma y que nos hace mal. Entonces, bueno, el episodio de hoy venía en gran parte a esto, a compartir desde la coherencia, sin hablar de la coherencia, pero estando en coherencia, compartir esta información. Lógicamente, después el que quiere ampliar, el que quiere conocer más, bueno, ya les digo, hay libros, hay gente a la cual conocer, hay comunidades a las que se pueden acercar, hay para investigar por internet. Este es un dato que no quiero dejar pasar. Hoy en día en Bariloche solamente hay 11 comunidades mapuches en todo el territorio. Entonces, para los que crean que es algo que ya no existe y que desapareció, bueno, no es tan así. Hay 11 comunidades que se reconocen, hay muchas más que se están por reconocer también, y hay muchísima gente que está queriendo conectar con su ancestralidad y con este conocimiento que está tan tapado por el dolor y el sufrimiento. Bueno, eso, gente, espero que... Nada, yo siempre trato de compartir desde la alegría, desde el amor y desde la felicidad para que vibremos en eso. Hoy para mí también es una forma de compartir conciencia, si bien por ahí el tema es más delicado y acarrea un trasfondo de sufrimiento. El objetivo es el que nos demos cuenta de esto que dije al final, de que todos somos uno y que no hay tal separación, y que para eso, bueno, hay que entender también algunas cuestiones históricas. Nada, les mando un abrazo grande, un saludo. Ahí siempre recuerde, el que quiera colaborar lo puede hacer a través del alias leo.norte. Cualquier colaboración es bien recibida y es suficiente. Así que nada, no tengan miedo a eso. Y bueno, nada, que tengan un gran día, una gran semana. Hasta el próximo episodio de Tiempo de Volar. A seguir volando. Les mando un abrazo enorme.